Amén. Capítulo 3 del libro de los Filipenses, versículo 3 en adelante. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Le pido a la pastora me lleve en oración. Bendito sea Dios. Oremos, gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios poderoso, Creador de los cielos y de la tierra, delante de ti estamos, Señor, honrando, adorando, bendiciendo y exaltando tu nombre. En este momento te presentamos, Señor, tu siervo, nuestro hermano Rigo, que va a predicar tu palabra. Toma el dominio y toma el control, Padre, para la gloria de tu nombre, y pase el carbón encendido por sus labios y úsalo como solamente tú lo sabes hacer. Y toda oposición del demonio, del diablo, Señor, sea atado y reprendido y enviado al infierno en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Que tu palabra sea oída con denuedo, Señor, y asimismo predicada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, felicitamos a los jóvenes por esa valentía de estar en la casa del Señor, ya que no mucho se quiere acercar a las cosas buenas, a las cosas que en verdad valen la pena. Porque lo demás, hermanos, es pasajero y lo único que puede darnos vida eterna es el servicio al Señor. Estaremos hablando bajo el tema salvos por gracia. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece el castigo, esta es su bondad a los indignos. Porque la gracia comienza en Génesis. La gracia comienza cuando Adán y Eva pecaron y el Señor, en vez de deshacerse del hombre y la mujer, decidió él mismo matar a un animal, sacarle la piel y cubrir al hombre y darle la oportunidad de arrepentirse. Ahí comienza la gracia. Pero para hablar de la gracia, hermanos, debemos de hablar de la ley. Y para hablar de la ley, tenemos que hablar de un hombre que, como acabamos de leer, era un hombre intachable en la ley. Un hombre que se podía gloriar en frente de cualquier fariseo. ¿Cuántos pueden orar el nombre del Señor? Eso era un hombre intachable ante los ojos del hombre. Pero ante los ojos de Dios, ustedes saben, y yo también, y la Biblia lo registra, que estaba más perdido que Judas. Bendito sea Dios. Hablaremos, hermanos, de la gracia. La gracia no es lo mismo que la misericordia. La misericordia, Dios escogió cancelar la deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo perfecto en nuestro lugar. La gracia aún va más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos, según Romanos 5:10, y esos enemigos éramos todos nosotros cuando vivíamos en pecado y en tinieblas. Gloria al Señor. Tendremos que explicarle al joven y a cada uno acá presente que no hay ningún lugar, no hay ningún precio que el hombre en pecado o nosotros mismos podamos dar o hacer alguna cosa para poder ganar la salvación de nuestras almas. Debemos, como pueblo de Dios, tener claro que la Biblia registra que solo hay una manera que el hombre puede acercarse a Dios, y es a través del sacrificio que Jesucristo ofreció en aquel madero. Bendito sea Dios. Pablo era un fariseo de fariseos. Y
cuando él expone la carta a los romanos en el capítulo 10, del versículo 1 al 4, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy, escuche bien, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o mejor dicho, no conforme al conocimiento de la misericordia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En Romanos 3, del 19 al 20, Pablo dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ira, pero donde hay ley, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que podemos notar que cuando no había ley, nadie podía decir que era pecador porque no conocía la ley. Mientras usted no sabe que llevarse una luz con su carro en rojo no es malo, usted no piensa que está transgrediendo la ley. Pero ya cuando usted sabe que si usted se lleva la luz en rojo y lo cacha un policía, usted sabe que va a ser multado. La ley trabaja también igualmente. Pero la ley no vino para salvar al hombre, porque la ley decía que el que transgrediera un mandamiento es digno de muerte. Entonces en la ley nosotros nos vemos con una carga que no podíamos llevar, no podemos llevar hasta el día de hoy, porque sería muy difícil mantenernos en pie al frente de Dios cuando el Señor nos preguntara: ¿has cumplido mis 10 mandamientos? Porque más de alguna vez nosotros, aunque sea una cosa pequeñita, hemos robado, hemos mentido. Espero que en la vida anterior, porque ahora ya sería pecado. Porque para eso vino el Hijo del Hombre, a deshacer las obras del diablo. Y la Biblia dice que el que miente es del diablo. A ese todavía no le ha nacido la luz de Dios, ni tampoco lo ha alcanzado la gracia de Jesucristo. En Romanos 3, 21 al 25 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escuche bien, póngale atención a esto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tenga ese punto presente en su mente y en su corazón, porque después lo vamos a necesitar para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, escuche esto, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bendito sea Dios. Ahora, mis hermanos, solo hay una manera que el hombre, aún estando dentro de la iglesia, puede ser salvo. Y esa manera es confiando o teniendo fe en la gracia de Jesucristo. Porque ya lo hemos especificado, que no hay manera alguna de que alguno de nosotros pueda ganarse la salvación. No importara que usted fuera el hombre más rico del mundo y quisiera pagar su salvación, no pudiera. Porque no se va al cielo sin antes estar limpio por dentro.
Porque habían muchos que eran fariseos, que eran religiosos, que se jactaban así como Pablo de que cumplían la ley, pero ante la presencia de Dios no eran dignos de entrar al reino de Dios. Entonces, la jactancia de nosotros, porque somos buenos o porque nos cuidamos para Dios, nos puede perjudicar. No quiero, escuche bien, no quiero que me malentienda, no quiero que crea que cuidarse para Dios es malo. No, porque la Biblia dice que si las cosas que hacíamos antes, las mismas, volvemos a edificar, nos hacemos transgresores. O sea, debemos cuidarnos para Dios. Y dice la Biblia, vestirnos como hijos de Dios, como hijos de obediencia. Y eso es por dentro, habla del Señor. Pero quiero llegar a eso. Dice Hebreos 10, 12 al 14, escucha esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque, escucha esto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria al Señor. Yo sé que este tema es medio controversial entre el pueblo del Señor y muchos dicen que nosotros no somos perfectos. Pero porque lo ven humanamente, lo ven bajo la ley, lo ven bajo la letra, lo ven bajo el ojo humano. Pero la Biblia dice que nosotros, al creer en la gracia que nos da el perdón de nuestros pecados, la sangre bendita de Jesucristo, nosotros somos limpios de todo pecado y somos a través de Jesucristo perfectos en el sacrificio que Él hizo en aquel madero. Aleluya. Y eso es lo que muchos no pueden comprender, de que cuando nosotros estamos bajo la protección de la gracia de Dios y la justicia por medio de Jesucristo, nosotros somos perfectos. Porque Dios no nos está viendo a nosotros y nuestras imperfecciones. Dios nos está viendo a nosotros, pero por medio de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, por la perfección de Jesucristo, por, aleluya, la obediencia de Jesucristo. Por eso que nosotros somos perfectos. Pero ya le dije, hay un alto donde dice que si las obras que destruimos, Gálatas 2:18, las mismas vuelvo a construir, me hago transgresor. Y al ser transgresor, perdemos la libertad en la cual Jesucristo ya nos libertó. Porque la gracia del Señor, mis hermanos, es aquella donde Jesucristo nos dice, no importando en el estado que estemos, nos dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Aquel texto que dice, porque si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Pero a veces venimos a las iglesias y venimos cargados y pensamos que no somos, aleluya, dignos porque quizás cometimos un errorcito, ya que pensamos que quizás quedamos fuera del cielo y nos ponemos cargas que no nos tocan. Porque mi fe no está en mí, no está en mi ego, mi fe no está en mi comportamiento, mi fe no está en lo que yo haga, pero está mi fe, aleluya, en Jesucristo, el que me limpió, el que me perdonó. Y el diablo mentiroso quiere hacerle creer a usted que si usted hace un pequeño errorcito, ya usted está fuera de la gracia de Dios. Pero esa es mentira del diablo, aleluya, porque el Señor sabe que nosotros como humanos somos imperfectos, pero Él nos ve por medio de la gracia salvadora de Jesucristo, aleluya. Y eso llega para que usted se desanime. Eso llega para que en su juicio mental usted piense que alguien lo ha visto y usted empiece a decaer y a decaer y a decaer, y poco a poco quedándose en su casa porque usted cree que cometió el gran error que ya lo deja fuera del cielo. Pero la fe suya y la fe mía no puede estar puesta en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros dejamos hacer. Nosotros oramos no para ser salvos, nosotros oramos porque somos salvos.
Nosotros ayunamos porque somos salvos. Nosotros no ayunamos para ser salvos. La salvación no viene por el ayuno. La salvación no viene por la oración. La salvación viene por Jesucristo gratuitamente. Aleluya. Gloria al Señor. Todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos porque amamos al Señor, porque el Señor nos perdonó, porque hemos creído que Jesucristo resucitó al tercer día, aleluya, y se sentó a la diestra del Padre a interceder por nosotros, aleluya. Pero ahora ha saltado un evangelio medio raro, un evangelio donde quieren que a las trompadas y a las patadas usted, aleluya, forjarle un comportamiento digno de ser militar. Y nada de eso es malo. Usted puede tener un comportamiento firme, pero depender de la gracia del Señor. No depender de lo que nosotros hacemos ni cómo nos comportemos. Porque cuando la gracia del Señor llega a nosotros, sería mentir decir que nosotros vamos a andarnos comportando mal. Porque cuando Cristo llena nuestras vidas, nosotros vamos a reflejar el amor de Dios. Nosotros vamos a tener la compasión de Dios, la benignidad de Dios. Aleluya. El error del ser humano es que cada quien ha hecho el evangelio a la manera que ellos eran en el mundo. Pero aquí la Biblia dice, Jesucristo mismo dijo que si el grano cuando cae a la tierra no muere, no puede llevar frutos. Pablo decía, gloria al Señor, aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, donde eran perseguidos, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso es gracia de Dios. De eso depende la gracia, de eso depende la salvación. Y en Primera de Juan dice que 3 del 5 al 6, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y volvemos allá en Hebreos 10:14, donde dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por eso que Juan dice que el que está en Él no peca. Porque ¿cómo va a ser, mi hermano, que si nosotros ya conocimos la gracia de Dios, nosotros nos vamos a deleitar practicando el pecado? Es imposible, jamás. No hay espacio alguno para pensar que alguien que ha conocido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ande pecando. O pongámoslo de esta manera, lo más fácil, lo más simple, lo más sencillo, los 2 mandamientos que el Señor nos demanda. Que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas y que amemos a nuestro prójimo. Si nosotros tenemos la gracia de Dios, usted no me va a decir que aunque el hermano le caiga pesadito, usted no lo va a amar. Usted lo va a amar porque eso es la gracia de Dios que se metió dentro de usted. Y esa es la gracia del Señor. Y en Juan 12, 24 al 25 dice lo que yo le estaba diciendo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es simple, mis hermanos. Los gustos de nosotros murieron. La manera que nosotros somos o fuimos o que nos criaron murieron. Jesús le dijo cierta ocasión a Pedro, aleluya, gloria al Señor.
Bueno, les voy a deber el texto porque no alcancé a escribirlo. Pero está en Juan, en el último capítulo, donde él le dijo, antes tú te ceñías, pero de cierto te digo que en los próximos días otros te ceñirán y irás para donde otros te lleven. Porque aquí, hermanos, aunque nosotros somos seres racionales, no es de la manera que nosotros pensamos, ni de la manera que nosotros creemos. Jesucristo mismo dijo que el Consolador nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y apóstol a los gentiles, escribió ciertas cartas y ciertas epístolas inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, que es la palabra de Dios, nosotros inventaríamos un evangelio a la manera que yo soy, a la manera que a mí me gusta, y cada uno de nosotros tuviéramos un evangelio, porque esta es la manera que yo pienso que es buena, y esta es la manera que usted piensa que es buena, y así sucesivamente. Pero la Biblia está clara. La Biblia es la única palabra verdadera de Dios. La Biblia es la profecía firme que tenemos. Sin la Biblia, hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por lo que a mí me gusta, por lo que a usted le gusta, básicamente nosotros vamos a caer a las garras del lobo. Porque no es ni como a usted le gusta, ni como a usted se le antoja, ni como a mí me gusta, ni como a mí se me antoja, sino como la Biblia lo establece. Porque es el Espíritu Santo el que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Porque si dependiera de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, créame que hay muchos que hacen mucho. Pero cuando usted los estudia y los pone a juicio, pongamos, a través de la Biblia, que es la que dice quién es quién, usted ve que tienen un evangelio a garrotes. Y que en vez de glorificar a Dios, lo que hacen es glorificar su ego personal. Y Jesucristo registró bien algo, hermanos, y dijo, ¿de qué le sirve al hombre si se ganara todo el mundo y al final pierde su alma? Porque usted puede ser usado, puede ser un instrumento y un puente de bendición para que otros vengan a Dios y a la gracia del Señor. Pero eso no le da a usted, aleluya, la entrada al reino de Dios. Usted se puede ganar todo y Boston, Chelsea, Boston, Massachusetts completo. Pero si usted, la Biblia, al ponerlo al lado de la Biblia, usted es falto o pesado en balanza, como dice allá en Daniel, que pesaron a aquel rey, usted va a ser hallado falto y usted todo lo que trabajó le sirvió en vano. Aleluya. Porque Judas predicó. Judas predicó, mis hermanos, y eso no le dio salvación. Entonces, vemos, hermanos, que el evangelio siempre nos lleva a que seamos de un carácter, pero un carácter genuino de Jesucristo, no de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En Romanos 10, 14, ok, pasamos a la siguiente. Gloria al Señor. Bendito Dios. Ok, vamos a hablar de lo que era Pablo cuando estaba en la ley. Y desde su perspectiva cristiana recapitula los valores naturales de los que antes se enorgullecía. Escribe: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Eso está en Filipenses 3:5. Y eso es, hermanos, dándose él a conocer de que sí tenía de qué gloriarse y sí tenía cómo abochornar a los demás, porque él era irreprochable conforme la ley de Dios o la ley de Moisés. Así que no cualquiera se le podía poner al lado, porque
lo bajaba, le bajaba el ego a cualquiera, porque él era una persona que se había creado en la ley y estudiando la ley. Pero, ¿por qué traigo este mensaje, hermanos? Porque a veces los jóvenes se alejan de las iglesias, porque a veces quizás cometen un medio error. Pero el joven debe saber de que si él en verdad ama a Dios y si él quiere ser salvo, debe de aferrarse a la gracia y a la justicia de Jesucristo. Que si cometió un error, que le pida perdón al Señor, porque si no me equivoco, Santiago dice, o mismo Juan, que si hubiésemos cometido pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Porque como le digo, nosotros en nuestra humanidad cometemos errores. No quiere decir que vamos a andar chapaleando lo mismo que anduvimos antes, sino que puede suceder. Y entonces para eso Jesucristo murió, para perdonarnos los pecados. Gloria al Señor. Y mire, en Gálatas Pablo decía en el capítulo 1 del 13 al 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Escucha esto, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Como le digo, Pablo tenía de qué gloriarse. Pero ahí mismo donde leímos el primer párrafo, antes de comenzar, usted se da cuenta que Pablo dice que echó todo a la basura. Todo eso por amor a Jesucristo. Las obras que nosotros hagamos no valen nada y sí valen. Valen porque si las hacemos de corazón, el Señor nos va a dar un galardón. Pero no valen creyendo que nosotros por eso vamos a ser salvos. Pero no quiere decir que por eso vamos a ser ociosos, porque la Biblia dice, el mismo Pablo, que amoneste a los ociosos que no quieren hacer nada. O sea que la Biblia nos amonesta, nos explica que no por obras para que ninguno se gloríe. Pero a la misma vez dice que de qué le sirve a alguien decirle Dios te bendiga. Y si lo ve necesitado, no le da nada. O sea, es una fe muerta. Entonces, las obras son buenas, pero bajo la gracia de Jesucristo. El comportamiento de nosotros firme es bueno, pero bajo la gracia de Jesucristo. No imponiéndolos nosotros esa carga de que si cometo un error, ya perdí mi salvación. No dependemos de nosotros, dependemos de Jesucristo. Porque si fuera que dependemos de nosotros, estuviéramos perdidos como un piojo en la cabeza de un calvo. No tenemos un chance, hermanos. Viera que yo he meditado mucho en la gracia de Jesucristo. Y por mucho, hermano, que yo ore, por mucho que yo ayune, por mucho que yo lea la palabra, por mucho que yo me cuide, yo sí me sigo diciendo, eso no me alcanza para entrar al reino de Dios. Porque cuando vengo y veo lo que la Biblia me dice, lo puro, lo hermoso, la santidad de Cristo y de Dios mismo, yo me veo hecho una basura. Mis justicias, como decía Jeremías, son como trapos sucios. No hay manera que yo en mi humanidad, hermanos, no importa lo que yo haga, pueda sentirme digno de sentarme en la presencia de Dios. Yo por eso lo adoro. Yo por eso le doy gracias a Jesucristo, porque he llegado al entendimiento de que por mucho que yo haga, jamás me podré ganar la salvación. Y eso era lo que los discípulos entendían. Eso era lo que el apóstol Pablo, cuando andaba bajo la ley, no entendía. Él se gloriaba en su ego,
Él se gloriaba en los títulos que tenía. Él se gloriaba en lo muy perfecto que él caminaba ante los ojos del ser humano. Pero Jesucristo lo confrontó. Y usted ve que era un hombre celoso de la ley. Y es bueno ser celoso de las cosas de Dios, porque tampoco vamos a andar como caballos en la iglesia. Porque el Señor mismo, antes de dar la ley, cuando traía al pueblo de allá de Egipto, le dijo a Moisés: santificar al pueblo y que se pongan la mejor ropa que tengan. Y a veces nosotros venimos hasta con los trapos sucios. Pero todo eso es reverencia y todo eso es temor de Dios. Depende de cómo usted esté enamorado de Dios, así va a ser su comportamiento. Depende del profundo amor que usted ha sentido por el Señor, así usted se va a comportar. Porque quizás usted ya llegó al pleno conocimiento del Señor, pero cuando estamos interrumpiendo un culto o algo, hay alguien que quizás está necesitado y no ha comprendido lo que en sí la gracia de Jesucristo es. Además, estamos en un lugar donde supuestamente cantamos al Dios vivo. Por fe, el Señor viene y nos visita aquí. Usted ha sido testigo de cómo el Señor a veces viene y levanta hermanos, los toca del corazón. Y si nosotros no tenemos el temor a Dios, pues eso habla de que tampoco tenemos a Dios. Porque ni aún a nuestros padres terrenales a veces se nos es permitido faltar el respeto. Menos al Dios que creó los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Y Pablo, hermanos, era un profundo fanático, una persona para quien la religión significaba más que para los demás. Él mismo, escuche eso, insiste en asumir toda la responsabilidad de la persecución. Así se refleja en textos. Y Pablo tenía por meta conducir a los judeos cristianos a la cárcel. Condenar a los judeos cristianos a latigazos dentro de las sinagogas, condenar a muerte a los convictos judeos cristianos de herejía, acabar con sus reuniones y con los fieles si fuera posible, y perseguía encarnecidamente. Todo eso está en el libro de los Hechos. Y ese es Pablo bajo la ley, ese es Pablo bajo su ego. Ese era Pablo. Fariseo de fariseos. Mataba por Dios. No sé si se le viene a la mente una religión que mata por el nombre de Dios supuestamente. Y usted ve, o sea, eso es un fanatismo. O sea, eso no es conocer a Dios. Porque como alguien que dice tener a Dios y que supuestamente ama a su prójimo, va a ir a darle muerte al prójimo. Eso no tiene sentido alguno. Esa religión es falsa, definitivamente. Gloria al Señor. No queda ninguna duda, hermano. Bendito Dios. Ahora estudiaremos a Pablo bajo la gracia. Escuche la gran diferencia. Primera de Timoteo 1 del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, escuche cómo habla este hombre ya, hermano. Por eso le digo que es imposible que alguien que haya conocido la gracia de Dios ande portándose mal. No es posible. Gloria al Señor. Ha escuchado de Jesucristo, pero no ha conocido a Cristo. Gloria al Señor. Porque lo hice por ignorancia.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y Pablo, hermanos, en Efesios 5:9 dice algo, dice que el fruto del Espíritu, escucha esto, por eso que yo le digo que hay un evangelio que está errado, pareciera ser bueno, pero no es bueno. Porque le está poniendo carga a la gente que quizás nadie puede llevar. Porque hace al hombre, hermano, que se crezca en ego por la manera que se comporta. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo depende de la gracia de Dios y la fe en la justicia de Jesucristo. Gloria al Señor. Dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aleluya. ¿Usted sabe una persona bondadosa? Una persona bondadosa no le va a andar diciendo palabras, ¿me entiende?, que van a hacer sentir mal al otro aunque ande equivocado. Sino que lo va a hacer, aleluya, recapacitar que ande en un camino errado. Pero lo va a hacer con bondad. Y hay un apóstol, aquí no lo tengo en mente, que dice que nos consideremos a nosotros mismos a la hora de corregir. Porque, como le digo, nosotros también cometemos errores. Y ninguno de los predicadores, no importa la cantidad de años que tenga predicando, está exento de cometer errores. Porque hoy nos pueden estar dando palo a nosotros porque ellos están bien, pero mañana puede hacer que un mensajito tan suave como este le está haciendo efecto en una llaga. Por eso que debemos siempre predicar la bondad de Dios. Y mire, podemos corregir, porque así lo dice la Biblia. Podemos exhortar, la Biblia lo dice. Y dice que al ocioso que lo regañemos. Pero fíjese que dándonos cuenta y escudriñándonos y siendo honestos con nosotros mismos, la mayoría aquí espiritualmente no estamos haciendo nada. Aparte de venir, cantar y orar en nuestras casas y leer la Biblia. Algunos que lo hacen, ¿verdad? Lo hacemos, pues. Pero de ahí para allá, mis hermanos, lamentablemente estamos en una área bien confortable. Fíjese que uno hay que ser honesto. La honestidad es una de las cosas que nosotros tenemos que meditar y vernos así como nos vemos en el espejo, en la palabra. Porque nosotros somos trabajadores y nos esforzamos trabajando en las cosas seculares, pero espiritualmente, mis hermanos, estamos bien confortables. Y eso, pues yo lo acepto. Yo este año he estado lazy, aunque he hecho mis cosas, ¿me entiende? Pero, o sea, estamos confortables porque una persona que no es ocioso en las cosas de Dios, deja hasta de comer por hacer la voluntad de Dios. Bueno, pongamos por ejemplo a nuestra pastora, pero que no se le vaya a subir el ego, ¿verdad? Hay veces que usted le llama, ella quizás va a comer, o quizás tiene que ir a hacer un mandado, pero como ella es una ministra del Señor, deja de hacer lo que está haciendo por atendernos a nosotros. Pero nosotros a veces nos llaman, pero como estamos ocupados, no contestamos. Y solo imagínese el ejemplo. No digamos de querer ir a visitar a un enfermo, o a veces la gente falta a la iglesia para ver si los hermanos se animan a visitarlo. Pero nada, hermano. No aparece nadie. Pero así estamos bien confortables. Y es bueno, hermanos, que meditemos en eso, porque el trabajar en la obra del Señor es hermoso. Y más hermoso es cuando lo hacemos de corazón. Gloria al Señor. Y en Gálatas 5:22, ya Pablo, convertido a Jesucristo, decía que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Y escuche, con esos frutos vencemos la ley, porque contra tales cosas no hay ley. Mientras nosotros no practiquemos esos frutos, no tengamos esos frutos, todavía la ley nos está juzgando. Entonces debemos de buscar corregir nuestras vidas, de tal manera de que cuando nos encontremos con la ley no nos halle culpables, porque el que no transgrede la ley camina tranquilo por las calles. Si usted no tiene ningún problema con la ley, usted pasa enfrente de la policía y no hay problema. Pero si ha roto algo en la ley, usted ya no se va a atrever a pasar enfrente de un policía. Porque puede pensar que ese policía ya sabe y lo va a atrapar. Y espiritualmente es lo mismo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y en 1 de Corintios capítulo 15, 9 dice: pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Y nos manda en Colosenses 4:12: vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ve que muchas religiones le dan mucho al vestir de la gente. Y hermanos, cuando alguien ya conoció a Dios, no tiene usted ni que decirle cómo se vista. Esa misma persona va a saber lo que es indecente, lo que no debe hacer. Porque de nada le sirve a la persona que ande bien vestida, pero si no practica o no tiene los frutos del Espíritu, o sea, anda ¿qué le diría? Un vaso limpio por fuera. Y no que sea malo, porque yo no soy liberal, pero tampoco creo que la ropa me vaya a salvar. ¿Sí me entiende? Porque mi fe está puesta en Jesucristo. Pero el comportamiento de nosotros debe ser antes que la ropa. Y después que nosotros ya nos comportemos como hijos de Dios, vamos a darnos cuenta que si estamos vistiendo inadecuadamente o exhibiendo nuestro cuerpo, tenemos que cambiar la manera de vestir. Una, porque yo amo a mi prójimo y no quiero ser piedra de tropiezo, ponerlo a buchinchar, ponerlo a decir, mira de la manera que se viste aquel o aquella. Dos, no quiero que nadie me codicie. Eso es gracia y justicia de Dios, porque estamos siendo justos. Yo también quiero salvarme, pero también quiero que se salve el que esté al lado mío. Gloria al Señor. Y en Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Yo no sé si usted ve una diferencia entre el ser humano que no anda en la gracia de Jesucristo y el que anda en la gracia. Y le estamos hablando de una persona que andaba con la Biblia en la mano y la estudiaba. El Antiguo Testamento, claro está, ¿no? Y usted ve que andaba perdido, porque no llegó a reconocer que el Señor es misericordioso, que el hombre sin la gracia de Dios no puede ser salvo, que el hombre puede saber mucho, que el hombre puede actuar mucho, pero si no depende de la gracia de Dios, está perdido. Yo no sé si usted está siguiendo, está siguiendo. Gloria al Señor. Porque si nosotros no entendemos esto, siempre nos vamos a chocar por todos lados donde vayamos. Porque si no tenemos la gracia de Dios, si no vivimos conforme a la gracia de Jesucristo, siempre vamos a ver el error del otro y no vamos a ver el de nosotros.
siempre vamos a ser desconsiderados con el que está al lado de nosotros. Porque vamos a pensar que mi comportamiento es mejor que el del otro. Que yo me cuido más que el otro, que yo oro más que el otro, que yo ayuno más que el otro, que yo tengo más años que el otro. Pero en la gracia de Jesucristo usted va a decir, yo también he cometido errores. Y por eso que Pablo decía que soportáramos a los débiles, pero no es posible llegar a ayudar a alguien mientras nosotros no conozcamos que la salvación es por gracia. Por eso que Jesucristo nos decía que trajéramos las cargas a Él. Que si te daban en una mejilla, pusieras el otro. Pero desde la perspectiva humana, jamás eso es posible. Pero desde la perspectiva de la gracia, eso es posible. Porque para usted no es una carga. Porque usted ya murió. Lo que pasa es que es bien fácil decir yo soy cristiano. Y nos apoyamos en el ego. Nos apoyamos en la humanidad. Nos apoyamos en lo mucho que yo sé hacer o en lo mucho que yo puedo hacer. Pero cuando venimos a la gracia, quizás estamos colgados. Gloria al Señor. Y quizás nos sentimos muy espirituales porque venimos a todos los cultos, vigilamos y ayunamos y vemos que otros no lo hacen y nos sentimos más espirituales que ellos. El espiritual está en Gálatas 5. El que tiene los frutos del Espíritu, no el que salta ni el que brinca. Eso es bueno. Tuvo un toque de Dios, pongámosle así. Pero eso no quiere decir que usted es una persona espiritual. La persona espiritual es el que da los frutos del Espíritu. Es bonito hablar lenguas, es un don. No es un fruto del Espíritu. Es bonito danzar, un don. Pero si es espiritual, usted va a ser una persona madura y va a entender lo que es la gracia de Dios y va a dar frutos de espiritual. Y ya no nos va a molestar nada. Quizás de vez en cuando, pero después nos vamos a acordar, oh, sí que yo también hice tal cosa. Perdón, Señor, y perdona al hermano o a la hermana. Porque en la gracia del Señor, la Biblia dice que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, mujer ni hombre. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, Dios, si estamos y hemos conocido la gracia de Dios, Dios nos ve igualitos. Porque no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo. Así que, por mucho que usted haga, brinque, salte, si usted no tiene los frutos del Espíritu de Gálatas, usted todavía no es una persona espiritual. Y yo tampoco, claro. O sea, cuando digo usted, me estoy incluyendo todo el mundo. Y eso es lo bonito de la Biblia, hermano. Por eso que, mire, los hermanos de Berea, cuando Pablo les predicaba sobre Jesucristo, a ellos no les importaba que Pablo fuera el apóstol de los gentiles o quién lo hubiese llamado. Ellos estudiaban los libros para ver si era cierto lo que Pablo decía. Porque tampoco vamos a creer todo. O sea, usted escúcheme y lea la Biblia. Si usted ve que yo le estoy diciendo una cosa que no le va a mechar con la Biblia, pues deséchelo. Pero si yo le estoy hablando de la Biblia y usted se siente que Dios le está diciendo que le hace falta algo, pues agárrelo porque es para su bien. Porque vamos a agarrar lo que nos ayuda. Lo que no nos ayuda, desechémoslo. Y eso tiene que ser siempre así. No importa quién esté acá. Ahora, si usted pide un consejo personal y quiere creérselo todo, créalo. Pero los consejos deberían de ser siempre bíblicos. Cuando se tratan espiritualmente. Y hermanos, yo he llorado por notar y darme cuenta de que es la gracia de Jesucristo la que nos salva. Y nosotros no tenemos nada como
poder, hermanos, justificar la salvación de nuestras almas. Así que si usted es bonito orando, ayunando, hágalo, pero como dice la Biblia, como para Dios, porque eso no le está dando salvación. Eso es un fruto del amor que usted siente por Dios y lo hace intercediendo por el prójimo, que ese es al amor al prójimo. Pero nada de eso le da salvación. Ahora, hay que hacerlo porque amamos al Señor y queremos ir con el Señor y queremos hablar con nuestro Señor. Y eso es lo hermoso. Por eso que mire, hermano, cuando yo veo la gracia de Dios, yo me pongo a pensar que a veces nosotros hemos sido injustos con aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de entender lo que es la gracia de Dios y que Dios los ha traído poco a poco. Porque no crea que fue así al nomás yo llegué y reconcilié con el Señor que yo entendí eso. No, mis hermanos. Esas cosas se llegan a entender cuando uno es honesto, cuando uno dice, yo también cometo errores. Cuando la Biblia habla de perfección, habla en perfección, pero porque Dios nos ve por medio de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo nos hizo perfectos a los santos con una sola ofrenda. Porque si Dios nos viera a nosotros, hermanos, ay, bendito Dios. Si por muy buenos que seamos, por muy bueno que alguien sea, hermanos, se ve negro desde lo alto. Gracias le damos al Señor Jesucristo. Porque si no fuera por el Señor, hermanos, la verdad, no tenemos entrada al reino de los cielos. Por eso que Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él mismo lo dijo así. Lo que pasa es que a veces lo leemos por encimita. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo? Gloria al Señor. Así que, joven, si usted ha cometido un error, arrepiéntase. El Señor lo perdona, pero no lo siga haciendo. Y si vuelve a cometer otro, que no sea el mismo y que lo hizo por ignorancia. Porque de eso depende. Porque si ya lo estamos haciendo con conocimiento, pues la Biblia misma dice ahí en Hebreos 11 que queda una horrenda expectación. Yo le doy gracias al Señor, hermanos, por su bondad y su misericordia y porque nos permite en su misericordia llegar a este lugar y aprender poco a poco, a trompezones, en debilidades, en decaimientos, pero el Señor nos sostiene con su mano poderosa, porque la voluntad es de Dios que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y los que estamos aquí, hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos. Ve a alguien débil, ve a alguien que no anda bien, que anda decaído, que anda caminando torcido. Pues de alguna manera hay que orarle al Señor para que el Señor lo enderece. Y lo primordial es buscar la salvación, hermanos. Usted quiere ser predicador, quiere ser cantante, quiere ser evangelista, quiere ser pastor. Nunca se olvide de que todo eso lo puede tener, pero también puede quedar fuera del reino de Dios si no anda conforme a la voluntad de Dios. Porque predicar a cualquiera Dios puede levantar. Es más, hasta una burra levantó para que hablara a un hombre desobediente. Y no crea, allá afuera hay muchos burros que Dios está usando porque no entienden que la salvación es por gracia y no por obras. Que el Señor me les bendiga.